Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, yo sé que a ustedes se les enseña bien en esta iglesia, entonces no le voy a dar un montón de trasfondo, pero déjenme rápidamente recordarnos lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo está escribiendo esta carta a estos creyentes en Roma para poder fortalecerles al estar arraigados profundamente en el Evangelio, el cual es el poder de Dios para tanto el judío como el gentil. Pablo va a ayudar a estos creyentes a entender mejor y regocijarse en el Evangelio. Primeramente, permitiéndoles ver la necesidad del hombre de justicia, la justicia de Dios. Este realmente es el primer punto en los capítulos 1 al 3. Podemos resumir los primeros 3 capítulos de Romanos en una sola palabra: condenación. Y luego de demostrar la gran necesidad del hombre, Pablo explica cómo es que Dios hace solo lo que Él puede hacer. Él trae al hombre la justicia que debe tener para poder presentarse ante un Dios santo. Entonces, capítulos 3 hasta el capítulo 5 se puede resumir en una sola palabra: justificación. Justificación es la declaración y la provisión de la justicia de Dios. La siguiente sección en Romanos son capítulos 6 al 8, donde Pablo empieza a delinear el impacto glorioso y la transformación que trae el Evangelio sobre la vida del creyente, liberándole del pecado y preparándole progresivamente para la gloria futura. Entonces podríamos resumir capítulos 6 al 8 en una sola palabra: santificación, lo cual es la manifestación de la justicia de Dios. Ahora, es en esta última parte del capítulo 8 que encontramos nuestro versículo de exposición hoy. Pablo ha estado declarando en los capítulos 6 al 8 la libertad gloriosa que trae el Evangelio al creyente, para que él ahora pueda vivir piadosamente, gozosamente y confiadamente para el Señor, a pesar de los sufrimientos continuos en este mundo y su lucha continua con la carne. En esta sección, Pablo está enseñando que por medio del Evangelio, el creyente tiene la libertad para vivir por fe, con gran esperanza, mientras que lucha con la carne. Capítulo 6. El creyente ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Capítulo 7. Los creyentes han sido liberados de la condenación de la ley. Capítulo 8. Los creyentes han sido liberados por medio del Espíritu de vivir en la carne. Entonces Pablo le dice: creyentes no tienen que temer. Vivir en la carne solo trae temor, pero vivir por el Espíritu trae vida, paz y esperanza. Es en este hilo de pensamiento glorioso acerca de la esperanza cierta, segura de los creyentes en la gloria futura que encontramos nuestro texto esta mañana.
Este versículo es sobre todas las cosas una promesa de Dios para todos los creyentes acerca de la certeza de su gloria futura, a pesar de la realidad de nuestro sufrimiento actual, nuestro dolor y aún la muerte inminente. Este versículo es la garantía de Dios de lo que Él comenzó por medio del Evangelio, va a completar por medio del Evangelio. Este versículo es la promesa de Dios de su providencia universal en purificar y perfeccionar sus hijos, sin importar la confusión, sin importar la crisis, sin importar el caos que podamos enfrentar. Esto es una promesa. Cuando entendemos correctamente y aceptamos, abrazamos, que va a traer esperanza, certeza, seguridad, estabilidad y consuelo para todos los creyentes, pase lo que pase. Entonces, con ese contexto, quiero que lidiemos con cuatro aspectos de esta promesa, para que profundamente consideremos y constantemente nos regocijemos en la providencia soberana de Dios en y sobre cada centímetro de nuestra vida para su gloria y nuestro bien. Y aquí están las 4 palabras que nos van a ayudar a trazar en este versículo. Número 1. Claridad. Claridad. Número 2. Los destinatarios o los recipientes. Claridad. Destinatarios. Número 3. Alcance. El alcance. Claridad. Los destinatarios. El alcance. Y número 4. Certidumbre. Certidumbre. Claridad, destinatarios, alcance, certidumbre. Eso es lo que vamos a ver en este texto esta mañana. Awesome. El primer aspecto que tenemos que considerar es la claridad de la promesa. Versículo 28 comienza, y miren el texto, comienza, y sabemos, y sabemos. Vamos a parar ahí. Así vamos a hacer esto. Antes de avanzar en la promesa, no podemos perdernos lo que Pablo está diciendo aquí, a medida que él trae la claridad, la certeza, la seguridad, la esperanza que esta promesa brinda a la vida del creyente. Pablo no está diciendo que nosotros pensamos, o esperamos, o oramos, o deseamos, pero no estamos seguros. Pablo no está diciendo que queremos que aún el dolor de nuestras vidas sea para bien, pero no sabemos si eso va a ocurrir. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está hablando con claridad absoluta y sin ambigüedad cuando él dice, y sabemos. Y sabemos. La palabra griega usada aquí, saber, habla de un hecho muy conocido, bien conocido, generalmente aceptado y entendido por todas las personas. Entonces Pablo nos está recordando de la verdad, una verdad que ya deberían entender cuando él dice, sabemos. Entonces esta frase o construcción griega de sabemos se usa 7 veces en Romanos. Y cada vez habla de un hecho importante y fundamental que debe ser usado
como un ancla para nuestra alma, para proteger nuestra mente en la doctrina sana. Déjenme mostrarles esto. Por ejemplo, en Romanos 2:2, Pablo dice, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre todos los pecadores. En Romanos 3:19, sabemos que la ley de Dios termina o calla todas las excusas individuales y mantiene a todos en juicio irresponsable ante la santa voluntad de Jehová. Romanos 6:6 nuevamente dice, y sabemos que la carne de todos los creyentes ha sido crucificado con Cristo. En Romanos 6:9 dice, y sabemos que los creyentes han sido resucitados con Cristo y por lo tanto debemos saber, como dice Romanos 6:11, que hemos muerto para el pecado y vivimos para Cristo. Estas son verdades masivas, hermosas, que debemos conocer y deben guiarnos y guardar, proteger nuestras vidas. Romanos 7:14 dice, y sabemos que la ley es espiritual, lo cual significa que refleja el carácter de Dios, pero los creyentes todavía tienen que lidiar con la carne. Romanos 8:22 dice, y sabemos que esta creación entera y todos los creyentes todavía sufren bajo el dolor temporal y las consecuencias del pecado, pero estamos esperando ansiosamente por nuestra redención futura. Y Pablo culmina estos sabemos aquí en Romanos 8:28. Cuando dice, nosotros sabemos con toda claridad, con toda confianza, que no, sin importar lo que ocurra con nosotros, Dios está obrando y nunca va a dejar de obrar para lograr nuestro bien supremo y va a usar todo en nuestras vidas para cumplir su propósito eterno para nosotros. Escuchen. Pablo está diciendo, y no, por favor, no se pierdan esto. Escuchen esto. Pablo está diciendo que nuestra esperanza, nuestra ayuda, nuestra fuerza en la tristeza, en el sufrimiento, en la enfermedad, no viene de lo que no sé, más bien es impulsado por lo que sé que es verdad. Esta frase se usa para demostrar claridad en el pensamiento y aún más para infundir confianza en vivir como uno que camina según la fe, según lo que sabemos o entendemos del Señor. El apóstol Juan hace lo mismo en 1 Juan más de 30 veces, ayudando a lograr verdadera certeza a verdaderos creyentes, manifestando fe real. Nosotros vemos que más de 30 veces se menciona esto para traer confianza, claridad. Amados, uno de los problemas más grandes para nosotros es que nosotros vivimos nuestras vidas consumidos con lo que no sabemos, en vez de ser consolados y comprometidos con lo que sí sabemos. Preocupación, ansiedad y el temor pecaminoso son casi siempre impulsados por lo que no sabemos y lo que no podemos controlar. Solo unos versículos antes, en el versículo 26, Pablo nos dice, no sabemos. Y ahora dice, sabemos.
Esto es un gran resumen de nuestra vida en Cristo, mientras que vivimos en este mundo caído y malvado. Todos los días tenemos que enfrentarnos a esta realidad que nosotros no sabemos lo que va a pasar. Y aún así, todos los días vivimos nuestras vidas con confianza y con paz, porque nosotros sabemos que Dios está obrando soberanamente para mi bien por medio de todo lo que ocurre. Escuchen, nosotros no sabemos qué está a la vuelta de la esquina, pero sí sabemos dónde termina todo. Pablo es muy claro y debemos comprender esto. Nosotros no sabemos lo intermediario, pero sí sabemos lo final, lo último. Y es la claridad de lo final, de lo último, que debe ser nuestro enfoque mientras que nosotros caminamos a través de la confusión de lo intermediario. Esto es como vivimos con una confianza centrada en Dios, mientras viviendo en un mundo esclavizado con un temor centrado en el hombre. Nosotros no sabemos qué traerá el mañana, pero sí sabemos quién controla todo sobre el mañana. Escuchen, ¿de dónde sacó David su coraje para enfrentarse a Goliat y para defender la gloria de Dios? Él se enfocó en lo que sabía que era verdad acerca de Dios. 1 Samuel 17, versículo 37. ¿De dónde vino la esperanza transformadora de Jeremías cuando toda la vida parecía estar perdida mientras sufría por medio de los horrores violentos de la caída de Jerusalén? Él recordó al Señor y se enfocó en lo que sabía que era verdad de Dios. Lamentaciones 3, 21 al 25. ¿Cómo es que Cristo soportó la vergüenza, el sufrimiento, la burla, cuando Él llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero? 1 Pedro 2, 23 al 24. Él fue injurado, burlado, ridiculizado, y aún así Él fue en silencio y fielmente ante sus trasquiladores como una oveja al matadero. Isaías 53, 7. ¿Cómo? ¿Cómo es que hace esto? Porque como dice Pedro, Él se encomendó completamente y gozosamente a su Padre soberano, quien juzga con justicia. Esto quiere decir, Él se enfocó en lo que sabía que es verdad acerca de Dios. Esto es como Pablo vivía todos los días de su vida. Y esto es exactamente como nosotros deberíamos vivir cada día de nuestras vidas, a pesar de las incertidumbres que claramente nos rodean. No es esto lo que Pablo dice en 2 Timoteo 1:12, cuando habla del sufrimiento que recibe por ser un cristiano y por predicar el Evangelio. Y cito, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y Pablo dice, mi vida, mi ministerio están seguros en la mano soberana de Dios, sin importar lo que me ocurra. ¿Qué oportunidades tú tienes para traer claridad a la confusión de nuestros tiempos? Qué privilegio hermoso que tienes para demostrar una confianza centrada en Dios en medio del temor
centrada en el hombre de nuestro día. ¿Qué prioridad tú tienes de brindar como luces de esperanza al declarar el Evangelio al mundo en la desesperación de la oscuridad y el temor? Amén. Número 2. Vimos la claridad de la promesa. Ahora veamos los destinatarios o los recipientes de esta promesa. La siguiente frase en el versículo 28, vean sus Biblias, y sabemos que a los que aman a Dios. Paremos ahí. Pablo ahora pasa de la certeza de la promesa a los benefactores de la promesa, cuando él dice que esta promesa es solo para aquellos que aman a Dios. Aquí él establece con claridad innegable el factor restrictivo de esta promesa cósmica. A pesar de lo que algunos digan y piensen, la Biblia no dice que Dios obra todo bien para el bien de todas las personas. No dice eso. La idea de que todas las cosas funcionan en el final para el bien de todos es una mentira que no se encuentra en la Escritura. No se pierdan esto. De hecho, lo opuesto es verdad. Que Dios está obrando en contra de aquellos que lo odian. Santiago capítulo 4, versículo 6. Primera de Pedro 5:5 claramente dicen que Dios en realidad está en contra de, lo cual significa que proactivamente aparta al soberbio, pero da gracia al humilde. Salmo 37:28 dice que los santos son preservados por Dios, pero los impíos serán exterminados por Dios. Salmo 1 da una declaración muy clara de eso. Y aquí en Romanos 1, versículo 18, Pablo dice que Dios está derramando su ira sobre la impiedad de los hombres y está acumulando su ira para ser desatado en el día de juicio sobre los incrédulos. Romanos 2, versículo 5. Si estudias esto en las Escrituras, lo que Pablo está diciendo en Romanos 2 es esto, que Dios en realidad está obrando hacia la condenación definitiva y el juicio eterno de los incrédulos. Por eso, la razón por la que Él dice que los incrédulos están aumentando para ellos la ira que crece exponencialmente cada día. Es como una represa que se va llenando más allá de su capacidad y estalla con una destrucción devastadora. Así cada día obra en contra el incrédulo, llenando la represa de su propia condenación que lo cubrirá en tormento eterno, como se nos dice en Apocalipsis 20, 12 y 15. Sin embargo, no es así para el verdadero creyente en el Señor Jesucristo. Porque como declara la gloriosa promesa de Dios, Él está soberanamente obrando para que todo que llega a su vida, al creyente, resulte en el bien supremo del creyente. Ahora, la frase que Pablo usa aquí, para aquellos que aman a Dios, es muy claro. Y quizás sea la descripción más clara de un verdadero creyente en toda la Biblia. Pablo no está hablando en lenguaje situacional de causa y efecto. O sea, diciendo que en cada situación
que estés amando a Dios, tú puedes estar seguro y que Dios después usará cada situación para tu bien. No está diciendo eso. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que esta promesa masiva que nunca termina es para cada creyente, o sea, que son aquellos quienes siempre aman a Dios, siempre aman a Dios. Amar a Dios siempre resume la convicción básica, interna y característica de todos los creyentes, pero solo creyentes. Incrédulos son aborrecedores de Dios. Romanos 1:30. Quienes están en enemistad con Dios. Romanos 8:7. Pero los creyentes no encuentran más gozo o mayor deseo ni mayor deleite en la vida que en servir, adorar y vivir para Dios a la luz de su gracia, de su salvación hermosa. Pablo dice en 2 Corintios 5:14 que el amor de Dios nos constriñe para amarlo a Él con cada porción de nuestro ser. El Evangelio de Dios cambia nuestros corazones de odiar a Dios a amar a Dios, como Él dice en Romanos 5:5. Como el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Por eso el primer fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 es ¿qué? Es el amor. Entonces nos esforzamos en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con nuestra mente y con nuestra fuerza. Esto es exactamente lo que Dios manda y esto es exactamente lo que un nuevo corazón de los creyentes no pueden evitar hacer. La Biblia es muy clara desde el comienzo hasta el final, que solo hay dos tipos de personas en el mundo, creyentes e incrédulos. Esto significa que aquellos que aman a Dios y son aquellos que odian a Dios. Escuchen, por ejemplo, Deuteronomio 7, versículos 9 al 10. La Biblia dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, el Dios fiel, quien guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos a 1000 generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece y destruyéndoles. Él no se demora con aquellos que lo odian. En persona le dará el pago. Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿eres una persona que ama a Dios? Por más increíble que sea esta promesa, solo es una promesa para aquellos que aman a Dios. ¿Amas a Dios? No te pregunté si crees en Dios. Como dijo un predicador, puedes ser un teísta y no un cristiano. Podemos creer en Dios y no ser un cristiano. Santiago capítulo 2, versículo 19 es claro que aún los demonios creen en Dios. Eso se llama la fe de demonios, fe demónica. Mateo 7, 21 a 23 dice, van a haber muchas personas quien creen en Dios con una fe superficial, una fe falsa. Y entonces van a ir al infierno. Y estoy muy agradecido de que Pablo aquí dice que esta promesa es para aquellos que aman a Dios. Fue Jesús mismo quien dijo, el que guarda mis mandamientos es aquel que me ama. Juan 14, 21. Escuchen. Verdadera fe en Dios nunca es silenciosa ni un secreto, pero transformadora. No estamos hablando de un amor perfecto,
porque no existe tal cosa hasta que llegamos al cielo. Pero estamos hablando de una fe, de un amor activo y continuo que está siendo perfeccionado en este mundo. Verdadero amor por Dios es impulsado por y inundado con el gozo por el perdón inmerecido que recibimos por solo gracia y por medio de la gracia sola, en Cristo solo. Recuerden la mujer pecaminosa en Lucas 7:47, quien demostró gran amor por Cristo, porque ella había sido perdonado tremendamente por Cristo. El amor por Dios se manifiesta en la obediencia a la voluntad de Dios en su palabra. Verdadero amor por Dios rebosa en verdadero amor por hermanos y hermanas. Verdadero amor por Dios se manifiesta en un hambre y sed por conocimiento y comunión mayor con Dios. El verdadero amor por Dios se demuestra en verdadero amor por su palabra. El amor por Dios se manifiesta en un odio por el pecado y un odio por las cosas de este mundo. ¿Le amas? ¿Amas a Dios? En el Salmo 16:11, David dice: la plenitud de mi gozo, mi delicia se encuentra en el Señor. Pablo dice en Filipenses 3, 12 a 14, nada importa más, nada más en la vida importa, excepto conocer a Cristo. La palabra de Dios es clara, que solamente amamos a Dios porque Él primero nos amó a nosotros. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has confiado en Cristo? ¿Has ido en contra o te has apartado de tus buenas obras, de ti mismo, y te has dado la vuelta a Cristo, a solo Cristo, como tu única esperanza, como tu única ayuda, como tu ancla segura para salvarte del juicio por venir? ¿Conoces el amor inmerecido de Dios? Y si lo conoces, su amor se manifiesta en tu fe activa. Número 3. Hemos sido la claridad. Hemos visto los recipientes o los destinatarios de la promesa. Ahora, número 3, veamos el alcance de la promesa. Miren nuevamente en el texto. La siguiente frase que Pablo extrae muestra la simplicidad y la profundidad de esta promesa gloriosa. Él dice, la próxima frase, todas las cosas les ayudan a bien. Obviamente, Dios es Dios quien está soberanamente obrando aquí, no los objetos y los eventos inanimados de todas las cosas. Como vemos, es el propósito de Dios que impulsa todo aquí. Es Dios quien llama. Es Dios quien justifica. Es Dios quien santifica. Y es Dios quien glorifica. Como Pablo va a decir, es Dios quien es por nosotros. Y es Dios que no escatimó su propio Hijo, pero envió su Hijo para todos nosotros. Es Dios quien derramó su amor
hacia nosotros siendo aún pecadores. Es Dios quien nunca nos deja, nunca nos desampara. Y por eso nada puede frenar o separar al creyente de Dios. Ahora, seamos claros en lo que Pablo quiere decir en cuanto a todas las cosas. Cuando dice todas las cosas. Yo fui al seminario. 10 años me preparé allí. El colegio, la universidad, el seminario, muchas clases en el griego. Y déjenme decirles, ¿qué significa esto en el griego? Todas las cosas en el griego significa todas las cosas. Todas las cosas. Todo. Todas las cosas. Todo. Todo. En el griego, inglés, español, lo mismo. Todo. El alcance de esta promesa para el creyente es completamente, absolutamente y totalmente comprensivo, exhaustivo, inclusivo. Todo en tu vida está bajo la providencia soberana y la guía amorosa del Señor que se preocupa por ti para traer o brindar el bien mayor. No se pierdan esto. Es muy obvio que Dios está obrando todas las cosas correctas en la vida para el bien del creyente. Así que ese no es el problema. Aquí, Dios va a usar su palabra perfecta para perfeccionarte, su sabiduría eterna para guiarte, su iglesia hermosa para capacitarte, su evangelio glorioso para rescatarte y su gracia sustentadora diaria para mantenerte, junto con todas las bendiciones rutinarias de la gracia común para trabajar todas las cosas para bien. Todas las cosas para bien. Disculpe. Entendemos eso. Sin embargo, lo impactante, la verdad impactante aquí en este texto es que Dios usa todas las cosas enfermas, malas, malvadas, perversas, feas, amargas, hirientes, dañinas, horríficas y pecaminosas que vienen en tu vida y por medio de tu vida para lograr su bien supremo en tu vida. Este es el alcance masivo y misterioso de esta promesa seria. El contexto es muy claro. Pablo está hablando acerca del sufrimiento, acerca de las pruebas, las persecuciones, el dolor y aún la muerte que viene sobre todos los creyentes, viviendo en y siendo purificados mientras atravesamos este mundo caído. Romanos 8:17 es muy claro. Y el resto del capítulo, todo se trata de la obra de Dios en la vida del creyente a pesar del sufrimiento del creyente. La naturaleza universal de esta promesa solo se aclara aún más en Romanos 8, 32 al 39. ¿Por qué es que nada puede separar el creyente del amor de Dios? Porque todo en la vida del creyente está bajo la providencia soberana de Dios para el bien del creyente. Noten la palabra allí, coopera o ayuda, lo cual es una palabra griega de donde sacamos nosotros sinérgico. El pastor John MacArthur dice que conlleva la idea de reunir o trabajar en conjunto de varios elementos para producir un efecto mayor y a menudo muy diferente a la suma de cada elemento actuando por separado. Y da un ejemplo que nos ayuda en cómo la sal de la mesa, por ejemplo, se compone de dos venenos, sodio y cloro. Pero cuando esos dos elementos se unen, traen
un preservante bueno y un aditivo que conocemos como la sal. Esto es lo que Pablo menciona antes en Romanos capítulo 5 cuando dice: nosotros nos regocijamos en nuestro sufrimiento, no porque sufrimiento en sí es bueno, sino porque el sufrimiento en las manos de un Dios amoroso y soberano siempre obra para nuestro bien, como el regalo que de esa miseria obra hacia mi madurez, en Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser claros en el texto en cuanto a lo que significa bien, nuestro bien, a que se refiere Pablo. Ahora, seamos honestos, uno de los problemas más grandes que nosotros enfrentamos en este mundo es vivir según nuestro entendimiento y no el de Dios. Lamentablemente, vivimos muy a menudo, según Proverbios 3:5, en el antítesis. En vez de confiar en el Señor, tenemos una propensidad de apoyarnos en nuestra propia prudencia. Por lo tanto, tu definición del bien y la de Dios están seguramente en desacuerdo. Y tienes que redefinir tu entendimiento de lo que es bueno según la palabra. Este bien, esto bueno, es nuestra glorificación eterna definitiva, el cual es nuestra consumación final y nuestra culminación de nuestra salvación. Este bien es la transformación completa de nuestros cuerpos humildes en su imagen gloriosa de Cristo. Este bien es la redención de nuestros cuerpos en finalmente librarnos de la presencia del pecado. Entonces Pablo está diciendo lo que ya ha dicho en Romanos 8:18, que nuestro sufrimiento presente no se puede comparar, no es comparable con la gloria venidera que Dios está manifestando en nuestras vidas por medio de todas estas cosas. Entonces, este bien, y no se pierdan esto, no se lo pierdan, este bien no es tu confort personal, sino tu conformidad personal a Cristo. Este bien no es tu felicidad circunstancial, sino tu santidad centrada en Cristo. Este fue el punto que Santiago hace cuando dice: consideremos todo como gozo, por gozo, porque las pruebas son divertidas, porque se sienten bien, no, sino porque estas tribulaciones son como un horno providencialmente controlado, calentado soberanamente en una temperatura perfecta, donde Dios te coloca para hornear y quemar aquello que no es de Cristo. Increíble. Increíble como Dios fue impedido de ir a Roma por el dolor y por los problemas y en el sufrimiento. Pero esas pruebas en realidad sirvieron como el ímpetu que trajo esta gran carta de Romanos. David pasó por muchas pruebas. Cuando él fue cazado como un animal salvaje por Saúl, por el desierto por más o menos unos 5 años. Tuvo que vivir en cuevas como una bestia. Y él era el unido de Dios, el rey de Israel. Sin embargo, esos años difíciles no solamente los preparó a David para su reinado, pero en realidad resultó en algunos de los salmos más amados que atesoramos hoy. Piensen cómo obra Dios por medio de toda la maldad en la vida de José, para traer tanto el bien temporal para él y para su familia y para todo el mundo, pero en definitiva el bien eterno de preparar el camino para el Cristo, quien vendría algún día. ¿Qué tal Ruth? Esther, la cruz, donde Dios usa los hechos malvados de reyes ignorantes para cumplir el bien mayor para pecadores.
Hermanos, amados, no podemos perder de vista en medio del sufrimiento, en medio de tu dificultad, en medio de tu tristeza, que Dios todavía está obrando si eres su hijo. Él va a usarlo todo. Todo. Aún nuestras fallas, aún nuestro pecado, si nosotros lo confesamos y nos arrepentimos, Él va a tomar nuestro pecado y de alguna manera usarlo para llevarnos, impulsarnos más cerca de Él, si le seguimos. Aún nuestras fallas, Él usa para madurarnos a medida que nosotros crecemos más cerca a Él y nos apoyamos menos en nosotros mismos y buscamos menos al mundo y deseamos más de Cristo. Esto es tan alentador. Todas las cosas para el bien. Cristo para aquellos que le aman. Número 4. Hemos visto la claridad. Keep going. You sure? Keep going. You're good. No, you got One time. more. You got time. Yeah, yeah. Time for You got uno? No, 5 more. 5 más. No, yeah. You got 20 minutes. You're fine. Okay? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Seguimos? Muy bien. I want to come back. Quiero volver. So Así que no la quiero. I don't want to wear out my welcome. No quiero cansarles. Sí, porque quiero volver. Gracias. You're welcome. 4. Número 4. We have seen the clarity. Hemos visto la claridad. We have seen the recipients. Hemos visto los destinatarios. We have seen the scope of the Hemos promise. visto el alcance de la promesa. Now Y ahora we finally see finalmente vemos the certainty la of the certeza promise. de la promesa. In this final section En esta última of the sección verse, del versículo, Paul brings it all home. Pablo lo trae todo junto, lo aclara todo, cuando él dice que esta promesa es para aquellos Who are called. quienes son llamados conforme a su propósito. Now we see the Ahora marvelous vemos guarantee la garantía maravillosa que está detrás behind and underneath y sostiene esta promesa gloriosa. what Paul says Lo que Pablo here dice aquí brings certainty, trae certeza, it brings trae confidence, confianza, it brings abiding trae conviction. convicción permanente, No matter how sin importar confusing times lo confuso que puedan ser los tiempos. These words serve Estas palabras as an sirven anchor como un ancla to hold que this mantiene promise la promesa steady firme in the heart en el corazón of every de believer, cada creyente, no matter the sin storms importar that la might tormenta blow que through pueda your life. soplar en nuestras vidas. These words bring Estas palabras traen security, seguridad, surety, garantía, and stability estabilidad, as they point al apuntar to the eternal al plan plan eterno of God de Dios, that both anchors que tanto ancla and propels e impulsa this promise esta promesa with absolute con inevitability. inevitabilidad absoluta. What Paul says here Lo que Pablo dice is aquí God's es que cosmic guarantee la garantía cósmica de that Dios will bring complete que comfort, va a traer consuelo completo and we need to get it. y nosotros necesitamos Paul conseguirlo. says that this Pablo promise dice que esta promesa is tethered está to, atada, driven by, impulsada por y arraigada en very dos important, never changing truth. verdades about importantes, God and His word. nunca cambiantes acerca de First, Dios y notice. su obra. Primero noten, The certainty of the promise la certeza de su promesa is grounded está fundamentada in God's en la sovereign, soberanía effectual de Dios, calling en of the believer. en el llamado, soberano y eficaz del creyente. This promise is for Esta those promesa es para aquellos who are called quienes son llamados by God. por You Dios. see it in the text? ¿Lo ven en el Those texto? called by God. Llamados por Dios. In the Bible, En la Biblia there is the general está el calling llamado of God. general de Dios, That is the que es una universal invitación invitation universal to assemble a reunirse, that can be submitted que to. puede ser sometida o rechazada por el hombre. This general calling Este llamado is general, what Jesus referred to a esto se refería Jesús en Mateo 22:14, when he said cuando él that dijo many are que called, muchos son llamados, but few are chosen. pero pocos escogidos. However, Sin embargo, this is not how Paul is using este no call es el here. llamado de Pablo aquí en este He is pasaje. not using it as No a lo está general usando como una invitation invitación that general, is external, que es externo, but he is using it sino que lo está usando as a sovereign, como internal, un working obrar God on the interno y heart soberano of de man. Dios sobre el corazón del hombre,
por medio del cual el creyente sigue a Dios. Entonces, este es un llamado específico que lleva al creyente a seguir a Cristo. Este es el llamado que despierta el alma, abre los ojos, mueve la vida a arrepentimiento y a creer. Este es el llamado poderoso y siempre eficaz, que es el obrar interno de Dios en el corazón y en la vida del hombre de Dios, el hombre que Dios ha escogido salvar. Este llamado eficaz siempre funciona para que cada persona quien escucha este llamado responde afirmativamente, como Lázaro, quien salió de la tumba cuando Cristo llamó su nombre. Así este llamado del cual habla Pablo aquí, en la vida del creyente, siempre trae el final deseado. Puedes ver esto en el versículo 30, donde aquellos quien Dios ha predeterminado salvar son aquellos quien ha llamado efectivamente. Por lo tanto, como Pablo dice más adelante en Romanos 11, 29, el llamado de Dios es irrevocable, es decir, es inmutable e imparable. Entonces, la confianza de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:24, donde dice, fiel es el que os llama y Él también lo hará. Entonces, puedes ver cómo esta promesa es garantizada porque descansa, y no se pierdan esto, esta promesa no descansa en la obra del hombre, sino en la bondad de Dios. Esta promesa no descansa en lo que tú haces, pero en lo que Dios ya ha hecho. Esto no significa que no tenemos trabajo por delante en obedecer al Señor sometiéndonos activamente a su palabra. Lo tenemos que hacer. Pero eso, obedecer su palabra, es el medio divino dado por Dios, por el cual Él soberanamente cumple su voluntad perfecta en nuestras vidas. Filipenses 2, 12 y 13 dice, ocupaos de vuestra salvación, sabiendo que Dios siempre está produciendo todo. Sin embargo, la certeza de esta promesa se vuelve aún mejor. La garantía es aún mayor que el llamado eficaz de Dios en tu vida, porque su llamado está atado a y fluye de, número 2, el decreto eterno de Dios. Este es el punto de Pablo, cuando dice, llamados conforme al propósito de Dios. Esto es increíble, porque se arraiga mi vida en Cristo al cumplimiento del plan eterno de Dios. Piensen en eso. Todo en este versículo no se trata realmente del creyente. Por más ánimo que nos dé, que nos traiga para nuestras vidas, no se trata de nosotros. Realmente se trata todo de Dios y su propósito cósmico, del cual nosotros tenemos la bendición inmerecible de participar. Escuchen. Este propósito es exactamente lo que Pablo quiere decir en Efesios 1:11 acerca de cómo Dios está obrando todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto todo habla del decreto eterno, incondicional, imparable y exhaustivo y inexhaustivo. Tú puedes ver esta realidad multifacetal y gloriosa de su propósito eterno a través de las Escrituras. Hechos 13:48, Colosenses 1:22, Efesios 1:4, Efesios 3:11,
2 Timoteo 1:9. 1 Corinthians 2:7. 1 Corintios 2:7. Daniel 4:34-35. Job 42:2. Salmos 33:10 y 11. Psalm 148. Salmo 148, 5 al 6. Isaías 46, 8 al 10. And the list keeps Y la going. lista sigue. All of these passages Todos can estos be pasajes summarized pueden ser simply like resumidos this. simplemente así. God has Dios an tiene eternal, un plan perfect plan eterno y for perfecto the ages. para las edades. No one Y nadie, or ni nothing nadie can stop it. la puede frenar. No president, Ningún presidente, No problem. ningún problema, no pain, ningún dolor, nothing you nada will puede ever face jamás, will ever nada que be te able enfrentarás to podrá stop jamás the frenar eternal plan el plan of God. eterno de Dios. Dear loved ones, Queridos, that amados, is why, esto that es is por why qué. nothing Esta es la can razón por separate la, us from por la the que love nada of nos God puede separar del amor de Dios that is in Christ que está en Jesus. Cristo Jesús. Because we are rooted, Porque nosotros estamos we are arraigados, grounded, fundamentados we are y guarded protegidos by God's por el plan eternal, eterno, unconditional, incondicional, unstoppable imparable decree. decreto. As you ask, what is that decree? Y tú preguntarás, ¿cuál es ese decreto? I'm glad you asked. Contento que me preguntaron. Agradecido que me preguntaron. Gracias. It is the massive, and it is Es- massive. It is Es far beyond full masivo comprehension. y es demasiado removido de even nuestra fully comprensión. No lo podemos entender completamente. Remember, God has not told us Recuerden, everything, Dios no nos ha dicho todo, but He has told us everything we need to pero know. nos ha dicho todo lo que necesitamos Deuteronomy saber. 29:29. Deuteronomio 29:29. And here is Y aquí the amazing Y esto es- thing y esto about this es- eternal cosmic plan. lo increíble de este plan cósmico eterno de Dios. It is personal. Es personal, It is intimate. es íntimo. For every one of His believing Para children. cada uno de sus hijos For as the creyentes. passage continues, Porque como dice el it gives pasaje, us details nos da detalles y nos da dirección of the purpose de of this este plan. propósito, And what del is propósito de this este plan. eternal plan? ¿Y cuál es el plan For us, eterno para what is the nosotros? personal, ¿Cuál es el intimate plan personal, íntimo? One word. Una sola palabra. Christ-likeness. Semejanza a This Cristo. is His plan for you. Este es This su is plan His para plan ti. for me. Ese es su This plan is His para plan mí. for all of Este es us su plan para todos that nosotros, cannot be que no stopped. puede ser It will parado, never frenado. stop. Nunca va a ser He frenado. saved us Él nos salvó to set us free para librarnos, so that we para que nosotros could grow podamos to crecer, be like Christ. para ser como Cristo. That is amazing. Eso es increíble. That is massive. Eso es masivo. That brings certainty, Eso trae certeza, security, seguridad and assurance. y certeza. When poverty Cuando, comes, cuando viene la pobreza, when suffering comes, cuando viene el sufrimiento, when persecution cuando viene la comes, persecución, when abuse comes, cuando viene el abuso, when divorce comes, cuando viene el divorcio, when job loss cuando comes, perdemos el trabajo, when cancer comes, cuando viene el cáncer, whatever it is that comes, sea lo que sea que venga, if you love si God, tú amas a Dios, if you are a si tú believer eres un creyente in God, en Dios, He has a Él plan tiene un plan for your life para tu vida that nothing can stop. que nada puede Not even frenar, death ni itself. muerte misma puede frenar. Death is just the La muerte doorway es solo to una the puerta fulfillment al of the cumplimiento plan. del plan. Listen, Escuchen, 1 John 3, Primera Juan 3, and I will stop with this. y voy a frenar con esto. 1 John 3. Primera Juan 3, Listen to this. escuchen esto. It's awesome. Es increíble. 1 John 3. Primera Juan 3, 1 al Drives this 3, point. enfatiza esto, subraya esto y alienta muchísimo, nos alienta. Y esta es nuestra respuesta a esto. 1 John 3. what Primera is it? Juan 3, 1 al 3. See what Mirad kind of love cuál amor the Father nos has ha given dado to el us, Padre that we should para que be seamos called llamados children of God. hijos de Dios. And so we are. Y así somos. Somos sus hijos. The reason why the world La does razón not know us. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Beloved, Amados, we are God's children ahora somos now, hijos de Dios ahora and what we will be. y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. But we know Pero sabemos that when He appears, que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él because we porque shall le see veremos Him tal as He is. como Él es. Here it is. Y Listen. aquí está, escuchen. And Y everyone todo aquel who thus hopes in que Him tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, as He is pure. así como Él es This puro. is our life. Esta es nuestra vida. Hoping
con esperanza, esperando, mirando, deseando, amando esta gran promesa de semejanza a Cristo. Sabiendo que viene. Yo soy como Cristo, estoy siendo a la semejanza de Cristo y un día vamos a ver a Cristo y ya culminará todo. Qué promesa gloriosa, hermanos, que nadie puede quitarme, nunca. Ese es el gran tesoro que tú tienes. Si eres un padre hoy, ese es el don, el regalo más grande que puedes darle a tus hijos, a tus niños, muy bien. Tus hijos. Dales esa promesa, muéstrales esa promesa, enséñales esa promesa, enséñales a amar a Cristo, porque no hay nada mayor que le podrías dar a tu hijo. Plata, casas, las cosas, no, dales a Cristo, enséñales Cristo, muéstrales que esta promesa es para ellos, será para ellos si solo se arrepienten y confían en Cristo. Esposo, tú estás aquí. ¿Cuál es el tesoro más grande que le puedes dar a tu esposa? Vive tu vida de esta promesa, enfocándote en esta promesa. Vive tu vida como un hombre basado en esta promesa. No te preocupes del mundo. No te frustres en el trabajo. No te enojes. Vive tu vida a la luz de que tienes esta promesa y luego enséñale a tu esposa. Ama a tu esposa. Guía a tu esposa a la luz de esta promesa. Esposa, tú también tienes una gran oportunidad de servir a tu esposo, someter a tu esposo, amar a tu esposo, basado en esta promesa, para que puedas mostrarle la promesa en cómo lo amas, en cómo atraviesas las dificultades para la gloria de Dios. Iglesia, tienes una oportunidad hermosa de poder apoyar a tu pastor, apoyar a tus ancianos, basado en esta promesa. Ellos hacen todo para ti por esta promesa, porque esta promesa impulsa su trabajo. Ellos hacen lo que hacen como siervos de Dios para ayudarles a ser más como Cristo. No peleen en contra de ellos, escúchales. A medida que ellos trabajan hacia esta promesa, esa promesa para ti como siervos, esta promesa cambia todo. Todo para ti. Todo para tu pastor. Todo para mí. Todo para todos nosotros, todo creyente. Gracias.